soy Ita Laureta de Mujer Asertiva. Hoy vamos a hablar sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es llevar a tus pensamientos a situaciones catastróficas. ¿Qué significa esto? Es pensar algo que aún no existe, pensar en fatalidad aunque aún no exista, pensar en que todo lo malo nos va a suceder aunque realmente ni siquiera sepamos qué va a suceder después de esta cuarentena, qué va a suceder después de que termine este periodo de aislamiento. Eso es la ansiedad. Entonces la psicología determina que la ansiedad es llevar a nuestra vida a como si fuera una novela súper dramática, en donde ni siquiera hay espacio para la alegría y la felicidad o la tranquilidad. Es una angustia permanente. Eso es la ansiedad que ahora estamos viviendo, yo creo, la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque esta situación ha sido tan de repente que no nos ha permitido prever muchas cosas, pero sobre todo no teníamos pensado que este aislamiento en primer lugar iba a tener un periodo de duración extensa por el momento. Ahora vamos a hablar cuáles son las causas que pueden detonar la ansiedad. La incertidumbre, el no saber o no tener el control o la información de lo que sucede a nuestro alrededor puede generarnos ansiedad, como lo que está sucediendo ahora. No sabemos qué va a pasar, cuándo estamos, digamos que, a salvo de este virus o dónde, ¿no? En qué circunstancias. Factores externos como lo incierto que es la economía, nuestras actividades laborales, todo eso ha cambiado y eso te puede generar ansiedad, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo se presenta en nosotros? ¿Qué es lo que detona? Es un miedo irracional, recuerden. En mi caso, les voy a contar mi experiencia. En el video pasado les di un poquito de lo que me pasaba, ¿no? El miedo que tenía a la muerte. En mi caso, yo hice una oración porque quería recordar qué cosa, qué episodio en mi vida había generado este miedo tan terrible a la muerte. Entonces, lo que yo hice fue, hice una oración, le pedí a Dios que me haga recordar en qué momento de mi vida se sembró este miedo en mí, en mi mente, y gracias a Dios lo pude recordar. Lo tengo muy claro, sucedió a los 8 años. Cuando yo tenía 8 años, mi madre me envió allá en mi ciudad natal, Huánuco, me envió al mercado. Yo vivía muy cerca, entonces fui acompañada de una amiga. Al momento de que estaba por llegar al mercado, vi un grupo de gente, un tumulto. Entonces yo me pregunté, ¿qué está sucediendo ahí? Y le dije a mi amiga, vamos a ver. Y ella me dijo, no. Mi papá me dijo que nunca me acerque cuando hay un grupo de personas así. Entonces yo le dije, no va a pasar nada. Además, tu papá no nos está viendo. Yo era muy curiosa desde muy pequeña. Ingresé hacia el centro del tumulto y me vi con una escena impactante para una niña de 8 años. Vi un cadáver de una persona que se había caído de 3 pisos, y vi una escena terrible que no la quiero describir porque se cayó de cabeza y ustedes se pueden imaginar la escena terrible. Me asusté tanto, salí corriendo de ahí, hice lo que tenía que hacer, me fui a mi casa y esa noche no pude dormir. Imagínense ustedes, para una niña de 8 años, ver eso. No pude dormir por varios días, lo recordé todo. Además que no podía comer, no tenía hambre, se me había quitado el apetito. No sé en qué momento dejé de tener todas esos síntomas como insomnio, falta de apetito, producto de ese miedo, de ese susto, de esa escena, de esa imagen que me impactó terriblemente. Bueno, pasó el tiempo y ahora que esta situación en nuestro país, el número de infectados, las muertes en otros países, lo que informan las noticias, activó en mí ese miedo que había quedado, que no había sido manejado, sanado, tratado.
En ese día que pude recordar eso, gracias a Dios, lo sané. Dije, es algo que había guardado muy en mi inconsciente y por eso es que venía ese miedo irracional, ¿no? Que me había causado, como les había contado, insomnio, unas alergias en la piel. Pude procesarlo ahora y ahora estoy mucho mejor. Ese aspecto, el tema de la muerte, ya no me genera la ansiedad, estoy mucho más en paz en ese aspecto, ¿no? Sin embargo, aún estamos procesando esta incertidumbre, ¿no? Que es qué va a pasar después de. Quería darles en este sentido tips para poder descubrir qué cosa en el caso de ustedes estaría pues detonando su ansiedad, ¿no? En mi caso fue un miedo en mi pasado no resuelto, una escena en donde yo sentí mucho miedo, pero no lo procesé, ¿no? Lo guardé, lo almacené y ahora que me veo unas circunstancias similar, entonces nuevamente vuelve a salir, ¿no? Otra cosa que ustedes pueden hacer si están viviendo este tiempo de incertidumbre, esta ansiedad con el insomnio, he visto a muchas personas que están pasando por esto, es importante hacer ejercicios, mínimo 30 minutos. ¿Para qué? Para liberar de esas toxinas. Esta emoción de miedo genera mucho cortisol y el cortisol es dañino para nuestra salud. Entonces, al momento de hacer ejercicios, nos liberamos de eso, liberamos toxinas y nos relajamos. También es bueno, que lo leí de una recomendación de un psiquiatra muy reconocido, el doctor Hugo Lozada, cantar, no necesitas tener una hermosa voz, simplemente cantar, pero cantar algo que te anime. Imagínate cantar algo como que lleve a la derrota, al desamor, al desastre, no te va a ayudar en nada, sino cantar algo que te anime, que te ayude a creer en el amor, que te dé esperanza. Cantar ese tipo de canciones, ¿no? Canta y libera todo eso que tienes escondido, ¿no? Todo eso que está ahí en tu mente y está dando vueltas. ¿Cómo lo grafico yo, no? Es como que un hámster está en su rueda dando vueltas, pero no llega a ningún lugar. Eso es la ansiedad. Das vueltas a un pensamiento, pero no tiene escapatoria, no tiene salida porque no es real. Otra cosa, no intenten controlarlo todo. Una de las cosas que nos detona la ansiedad también es, tengo mi vida resuelta, yo lo tengo controlado todo, tengo trabajo, tengo esto, tengo mis hijos bien, mi esposo bien, pero todo ahorita se salió de control, porque nosotros no tenemos el control de nada. No intentemos controlar la situación ni la vida, porque el único que puede controlar nuestra vida, nuestras situaciones es Dios. Nosotros solo podemos controlar nuestros pensamientos. De eso sí es nuestra responsabilidad y eso sí podemos hacerlo. Y es justamente por eso estoy haciendo este video, para darles algunos alcances, algunos tips para poder cambiar esos pensamientos negativos por positivos también, ¿no? Tienes que leer algo que para ti era difícil o digamos que no era tan cómodo leer. ¿Para qué? Para que tu mente se ejercite más al leer, intente imaginar lo que estás leyendo y puedas ampliar tus conocimientos, pero también salir de esa idea que está centrada, ¿no? en el miedo, en la incertidumbre, en la ansiedad, el fracaso o todo lo que ahorita esté pasando por tu mente. Otra cosa que también es bueno es orar. Las personas de fe, orar, tener ese tiempo en silencio entre ustedes y quizás en ese momento recordar algunas cosas que hay que procesar dentro de nosotros, algún miedo, alguna escena de dolor,
Y quizá también es tiempo de perdonar. Si tienes algún resentimiento, alguna herida guardada, la oración, la meditación te va a ayudar a perdonar a esa persona que te hirió y liberarte de esa amargura, de ese rencor que también te está afectando definitivamente, ¿no? Recuerden, en este caso, me gusta siempre recalcarlo, que el perdón no significa reconciliación necesariamente, sino es liberarte tú de ese sentimiento de dolor, de resentimiento, quizás hasta de odio que uno tiene hacia una persona que la ha afectado, ¿no? En algún momento de nuestra vida. Otro tip para trabajar la ansiedad es el tema de la ejercicio de respiración, de relajación, ¿no? El mindfulness es una actividad que se está usando mucho porque no solamente ayuda a relajarnos, sino también es como ayuda a resetear nuestra mente. Imagínate tantos pensamientos inconscientes que están dando vueltas en nuestra mente y nosotros ni siquiera lo percibimos, son ruidos, pero dentro de nosotros existen. Entonces, este tipo de ejercicios y de actividades te van a ayudar a centrarte en lo mejor, en lo positivo, y que tener en cuenta que cada crisis trae una oportunidad. Cada situación nos va a traer una forma de reinventarnos y de poner en práctica la resiliencia y la capacidad que todo ser humano tiene de salir adelante, de crecer, de ser exitoso. Y no me refiero al éxito como fama, sino exitoso en tomar buenas decisiones, en vivir en paz, en servir a los demás y tratando de sembrar pensamientos positivos, palabras positivas en todas las personas. Y en ese sentido les recomiendo, no vean noticias catastróficas ahora, no vean noticias que puedan despertar en ustedes este sentimiento de ansiedad, de angustia, porque no les ayuda, no nos ayudan en nada. Estamos al contrario, ¿no? Incrementando esos niveles de ansiedad en nosotros. Para despedirme, quiero agradecerles por ver el video, por favor les pido que compartan porque de repente es útil para otras personas esta información. Y decirles una cosa, ¿no? De una frase que también lo aprendí recientemente, trabajando yo de renovar mis pensamientos, de poner mi atención en otras cosas que sí me ayuden, que sumen, y no que me lleven pues a este desastre que es el vivir ansioso o con angustia, ¿no? En primer lugar, el pensamiento dice, ¿no? El que vive en depresión es porque vive en el pasado, siempre pensando o culpándose de lo que hizo o lo que no hizo. El que vive ansioso es porque vive en el futuro, preocupado siempre por el mañana. Y el que vive en paz es el que vive el presente, el que vive un día a la vez. Eso es lo importante. Despertar, hoy qué te espera, qué tareas tienes. Siempre decir qué es lo que tengo que hacer hoy día, leer un poco, hoy hacer ejercicios, hacer esto, arreglar un poco mi casa. Actividades que puedes hacerlo en casa y que te van a ayudar a cambiar tus pensamientos, a distraerte de esos pensamientos que te hacen daño, esos pensamientos que te están hundiendo en este tiempo que no es fácil para nadie, no es fácil. Nadie puede decir que está tan fuerte e invencible frente a esta situación. Es importante primero reconocer que somos frágiles, que somos personas finitas y que si tenemos a un Dios grande y poderoso vamos a continuar fuertes y Él es el que va a decidir sobre nuestro futuro. Nosotros simplemente tenemos que vivir un día a la vez, no afanarnos, porque cada día trae su afán. Gracias por sintonizar este video y les agradezco a todos por estar pendiente de Mujer Asertiva y les avisamos, les comunicamos que a partir de la otra semana vamos a empezar nuestros talleres virtuales. Ya les vamos a informar también con tiempo
para unirnos a través de la plataforma de Zoom para aprender autoestima en este momento, porque eso nos va a ayudar también a trabajar mucho nuestra ansiedad. Cimentarnos en nuestra identidad, en nuestro valor personal, nos va a ayudar a enfrentar los desafíos que nos espera para adelante, reinventarnos y todo, sacar lo mejor de nosotros. Muchas gracias y bendiciones para todos. Pero pongo la mirada en lo que quiero y me lleno de valor.